Pregunta que todos nos hacemos es ¿cuántos días le quedan a Sánchez, ¿no? Sobre todo ahora que empezamos un nuevo curso, nuestro director Alfonso Rojo mantiene todavía a diario que Sánchez no se come el turrón en la Moncloa, es decir, que no pasa las Navidades en la Moncloa, porque por lo menos no empezará el nuevo año 2025 en el Palacio de la Moncloa. Yo tengo mis dudas, no sé cuál es tu pronóstico, he visto además que has escrito tu última columna en el diario Voz Populi sobre este tema y sobre cuál podría ser la alternativa y si realmente el líder ahora mismo del partido mayoritario de la oposición, del PP, Alberto Núñez Feijóo, puede llegar a desbancar a Sánchez del poder. Cuéntanos cómo ves tú todo este asunto. Tengo ciertas dudas, ¿no? Porque lo que sabemos hasta la fecha de hoy es que Pedro Sánchez ha eliminado, ¿no?, políticamente a todos sus adversarios, tanto dentro del Partido Socialista como fuera, durante los últimos 6 años, desde Pablo Iglesias hasta Pablo Casado, pasando por Rajoy, Albert Rivera, Ione Belarra, Yolanda Díaz y tantos otros, ¿no? Es un killer político, un político que no tiene principios, que tiene una estrategia, que no tiene límites, con lo cual pararlo pues va a ser muy difícil, sobre todo cuando no se tiene un proyecto alternativo lo suficientemente atractivo, ilusionante, como para convencer a una mayoría de ciudadanos españoles, ¿no? Entonces, claro, todo aquel líder político que se enfrenta, digamos, a Pedro Sánchez, pues se enfrenta con unas armas que pueden no ser suficientes para superarlo en las urnas. Es cierto que está debilitado, es cierto que el PSOE no es lo que fue, que ha perdido mucho apoyo y que en todo este tiempo se ha hecho con los votantes, sobre todo de Podemos y de Sumar y de todo lo que quedaba a eso que se llama la izquierda del PSOE, ¿no? Es cierto, pero por otro lado, pues la oposición del centro derecha parece que no alcanzaría la mayoría absoluta, con lo cual, pues no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Sí creo que la cosa va a acabar mal, tanto para Pedro Sánchez como para el Partido Socialista. La cuestión es que no termine tan mal como parece para el conjunto de los ciudadanos españoles y para España, que es realmente lo importante. Peor aún de lo que ya están las cosas. Es verdad que en esta semana precisamente hemos conocido varias encuestas que dicen que, bueno, que el Partido Socialista está bastante desgastado, que Feijóo también conseguiría más apoyos, también hablan de una bajada de Vox en este caso, estas encuestas, y la entrada de la formación de Alvise Pérez en el Congreso de los Diputados. Hay muchos que defienden que mientras el sector de la denominada derecha, que a mí es una palabra que personalmente no me gusta nada, se mantenga dividida de esta manera, ¿no?, entre Partido Popular, Vox y ahora la formación de Alvise Pérez, será imposible sacar a Sánchez del poder. No sé si tú compras esa teoría. Bueno, los partidos que tienen ideas diferentes, a mí no me parece mal que vayan por separado a unas elecciones, y ciertamente a día de hoy pues Vox es un partido distinto al PP y el Vice, en fin, no sabemos exactamente lo que es, ¿no? Es cierto que si todo ese ámbito político se uniera, pues seguramente conseguiría, si se uniera en torno al PP, conseguiría más fácilmente la mayoría absoluta. Pero ya digo, es que el PP es distinto a Vox y Vox es distinto al PP, una especie de escisión por la derecha del PP que tiene una serie de planteamientos más exigentes en relación a una serie de cuestiones, y por lo tanto hay el trabajo de Feijóo es ampliar su base por el centro y tratar de también recuperar los votos que se le fueron a Vox. Está dividida esa derecha, ¿no?, por así decirlo, y mientras que el PSOE poco a poco se está adueñando de todo lo que queda a la izquierda de Feijóo. Feijóo, digamos que es un líder político normal, ¿no? Es un líder político de centro-derecha, mientras que Sánchez pues no es un político muy normal, no actúa según los cánones que hemos conocido a lo largo de nuestra historia democrática, ¿no? Con lo cual Feijóo lo va a tener complicado. Creo que finalmente va a conseguir llegar a la Moncloa, pero si no lo hace pronto o si no da la sensación de que puede hacerlo pronto, pues en su propio partido pueden llegar a cuestionarlo.
Veremos qué es lo que pasa con eso. Sí que es verdad que también, ahora que hemos escuchado el editorial de Alfonso Rojo que tenía que ver con la inmigración y la inmigración descontrolada está siendo uno de los grandes temas que ahora mismo está moviendo el voto de unos partidos a otros, al menos en otros países de Europa. El último de ellos lo hemos visto con lo que ha ocurrido en las elecciones regionales en Alemania y ese éxito que ha tenido en Turingia y también en Sajonia, aunque segundo lugar, alternativa para Alemania. ¿Crees que la inmigración va a tener también en España esa importancia y va a influir tanto en cuál sea el partido que elijan los votantes en unas hipotéticas elecciones? Además, he visto que también has escrito sobre este asunto en Voz Populi. Sí, un tema sensible, ¿no? Sobre el que hay que hablar con cierta, digamos, prudencia o cierto rigor, ¿no? Pero sí, porque la inmigración es un tema del que cada vez se habla más en la calle, ¿no? O sea, cada vez hablamos más entre los familiares, los amigos, los conocidos que tienen cargos públicos. La inmigración es un tema que preocupa cada vez a más gente. Es un problema algunas veces imaginario, pero que en muchos casos es cierto. Es decir, en algunas calles de algunas ciudades o de algunos barrios de diferentes ciudades españolas, pues ya se ha convertido en un problema, ¿no? Porque la gente se siente incómoda, se siente amenazada, ve que la seguridad no es la que había hace años y por lo tanto pues exige respuestas, ¿no? La inmigración efectivamente es necesaria para España, para Europa, pero tiene que estar bien canalizada y tiene que hacerse bien, porque nuestros recursos son limitados. Y yo entiendo que todas aquellas personas que viven en determinados países en guerra o que son inmensamente pobres o que son dictaduras quieran emigrar hacia un futuro mejor. Pero tanto España como el resto de países europeos tienen sus limitaciones económicas, financieras. Hay gente que reside en España y que reside en Europa que no tienen todas las necesidades cubiertas, ¿no? Y si a eso se añade pues inmigrantes que no se asimilan, digamos, a las leyes nacionales, pueden surgir muchos problemas. Están surgiendo problemas ya serios en algunas partes de España, en algunas comunidades autónomas, en algunas ciudades y en algunos barrios. Lo interesante sería que hubiera un pacto, ¿no? Un pacto de Estado sobre inmigración, no ya en España, sino en el conjunto de Europa. En España a día de hoy es imposible que haya ningún pacto, con lo cual, en fin, el PP y el PSOE tendrán que afinar su discurso para que la gente termine votándoles para resolver este reto, digamos, este reto que en algunas partes, como digo, se ha convertido ya en un problema. O sea, la inmigración es necesaria, pero hay que hacerlo bien, hay que canalizarla bien. Y la inmigración ilegal, efectivamente, como tú decías antes, es ilegal porque está fuera de la ley. Y nosotros en concreto no hemos hecho las leyes, las han hecho los gobernantes, ¿no? Con lo cual, si han considerado que determinada inmigración es ilegal, pues efectivamente hay que llamarla por su nombre. Efectivamente, que llamemos a las cosas por su nombre no quiere decir, como venderían mucho, que si somos racistas, que somos de la fachosfera, que somos unos fachas, pero bueno, es hacia donde vamos y ya te digo, Gorka, como les decía antes también a los espectadores, que cada vez se está retorciendo aún más el lenguaje y ya es muy difícil encontrar en cualquier medio de comunicación la palabra inmigrante, porque ahora son migrante, como las aves. Las aves eran migrantes, pues ahora resulta que son también las personas. Hoy el tema ha sido la elección de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, así como último apunte de esta conexión. ¿Qué te ha parecido esta elección? Porque bueno, tanto desde el PP como el Partido Socialista lo han celebrado después de ese preacuerdo al que llegaron para desencallar la elección de los miembros del Poder Judicial, pero la realidad es que el Consejo General del Poder Judicial va a seguir siendo progre, porque la presidenta es una jueza progre, que además pertenece a una asociación izquierdista. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. A mí lo que me gustaría es que la política sacara sus manos de la justicia, ¿no? Que los jueces actuaran de manera independiente, que se eligieran los miembros del Consejo General del Poder Judicial de otra manera,
que efectivamente los partidos políticos no quisieran controlarlo todo. Y creo que a día de hoy esa asignatura todavía no está resuelta, ni mucho menos. Históricamente el PP y el PSOE se han repartido los jueces a su antojo. Durante los últimos años el PP ha venido defendiendo la despolitización, la descolonización de la justicia. Este es un asunto pendiente más allá de los nombres concretos que se vayan eligiendo en un momento o en otro. Efectivamente, el PSOE sigue en su idea y en su línea de colonizar todas las instituciones del Estado, también el Consejo General del Poder Judicial, también la justicia en su conjunto y tantas otras instituciones que has venido señalando antes, ¿no? Efectivamente, esto es lo que hay que intentar evitar para que sea una democracia liberal consolidada y de verdad, y no estemos al albur de los deseos de los distintos partidos políticos. Este es el asunto que yo creo que en España, uno de los asuntos que está pendiente y no solamente se resuelve, sino que, en fin, cada día está todo más politizado, todo más en manos de los principales partidos políticos y en concreto en manos del Partido Socialista Obrero Español, que por otro lado está en manos también del sanchismo, de Pedro Sánchez. Ojalá fuese así, pero me parece a mí que mientras sigamos teniendo de presidente a Pedro Sánchez y mientras tengamos también un Partido Popular que alcanza acuerdos también en algunos organismos con esta formación, pues yo creo que esto se va a seguir perpetuando. Muchísimas gracias, Gorka Maneiro, por estar con nosotros y te leemos como siempre en Voz Populi. Un placer, muchísimas gracias. Hasta otra.